¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Es un gusto para mí saludarte en este momento. Te doy la bienvenida a este lugar, a mi mesa espiritual, a mi página Aliento de Vida. Ya estamos listos a poder compartir la palabra de Dios, el mensaje de Dios en este instante para lo que Él tiene para nuestras vidas en este momento. Así que te doy la bienvenida a ti, a este lugar, y muchas gracias, ¿verdad?, por el privilegio que me concedes de regalarme ese valioso tiempo que tú tienes en este instante. Bien, vamos a orar primeramente para que Dios pueda tomar control de todo lo que vamos a expresar en este momento. Así que acompáñame. Gracias, bendito Dios, por un día más que nos ha otorgado, porque ahora estamos ya aquí, Señor, dispuestos a compartir este mensaje. Te ruego, Padre mío, que seas tú tocando los corazones de las personas y que podamos pues comprender ahora lo que tú tienes para nosotros. Toma control de nuestro entorno, toma control de todo lo que se va a expresar en este momento. Gracias, bendito Señor. Amén y amén. Bien. Quiero comunicarte que en este día vamos a dar inicio a Dios más bien me ha estado poniendo en mi corazón este deseo, ¿verdad?, de venir y compartir contigo, ¿verdad?, con todas las personas que puedan escuchar este mensaje, un estudio acerca del libro de Éxodo. Vamos a estar hablando acerca del libro de Éxodo, vamos a hacer un estudio sinóptico. Eso quiere decir que vamos a tomar, ¿verdad?, las partes más importantes, ¿verdad? Vamos a tomar lo que es más, los sucesos más relevantes, ¿verdad?, de lo que contiene este libro, para que cuando puedas llevar esa lectura, puedas comprenderla de una manera mejor, ¿verdad? Puedas tener más ese enriquecimiento, ¿verdad?, de tu conocimiento. Cuando vayas leyendo la palabra de Dios, lo vas a comprender mejor, ¿verdad?, con lo que vamos nosotros a expresar ahora. Así que vamos a ir tratando lo que es lo más relevante, lo más importante del contenido de este libro. Bien, para empezar vamos a ir con el tema, y el tema en este momento es acontecimientos durante el cautiverio. Recordemos que en el libro de Éxodo estamos hablando de Moisés, ¿verdad?, la historia de Moisés y el pueblo de Israel que se encontraba en momento de cautiverio. Recordamos que con José, ¿verdad?, entraron este pueblo, entraron a Egipto, ¿verdad? José, sus padres y todos sus hermanos fueron los que iniciaron, ¿verdad?, en ese momento ahí. Pero vamos a poner la cita bíblica antes de seguir explicando acerca de esto, y vamos a irnos a Éxodo 1:7. Éxodo 1:7 dice: y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron, y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Amén, dice. Y los hijos de Israel se fructificaron y se multiplicaron, y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Recordamos que cuando entró José, cuando llamó, ¿verdad?, a su padre y toda la familia de ellos, eran 70 personas las que entraron al pueblo de Egipto, entraron a Egipto y poblaron allá este territorio llamado Gosén. Entonces ahí dice, cuenta ahí, tú puedes leer el capítulo 1 y 2 de Éxodo. Podemos notar ahí que dice ahí que el faraón que estaba en el momento de José ya no estaba. Ese faraón ya había muerto. El que estaba ahí era otro faraón. Entonces este faraón no conocía a las personas que estaban ahí. En esta época donde nació Moisés, ese faraón no conocía, ¿verdad?, a José y todo lo que había hecho, que él se había convertido en gobernador, ¿verdad? Para ese entonces él no conocía nada de ello. Pero dice que el pueblo, dice este faraón, como lo expresa la palabra de Dios ahí en el capítulo 1, este faraón empezó a notar que el pueblo de Israel iba creciendo. Y el temor de él era que estos esclavos, para ese entonces llamado el pueblo de Israel, ¿verdad?, los hebreos, pudieran tomar esa fuerza y unirse para pelear en contra de ellos. Ese era el temor que ellos tenían. Entonces, ¿qué fue lo que hizo este faraón? Por el mismo temor, él mandó una orden. Yo creo que todos, ya muchos hemos escuchado de este tema, y es que este faraón lo que hizo fue que quería venir y reducir o
reducir la fuerza de este pueblo para que ellos no puedan venir y rebelarse contra el faraón. Lo que hizo fue que le dijo a las personas que estaban ahí a cargo, ¿verdad?, que vinieran y les pusieran más fuerte el trabajo, que les hicieran bastante presión para que ellos no tuvieran esa fuerza ni tuvieran la oportunidad para ponerse de acuerdo para rebelarse en contra de Faraón. Y así lo hicieron, los oprimían, dice la palabra de Dios, que oprimían al pueblo de Israel, oprimían a los egipcios, pero ellos se volvieran, a los israelitas, pero ellos se volvían más fuertes, dice la palabra de Dios. Entonces, podemos notar acá ciertos aspectos, y aquí en el 1:12 dice la siguiente manera: pero cuando más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Cuando ellos más los oprimían, dice que más se multiplicaban, más fuertes eran. Y es que lo que pasa es que cuando hay más opresión, ¿verdad? Ahí, en el caso de nosotros, cuando hay opresión es cuando nosotros más podemos venir y descubrir cuáles son aquellas habilidades, cuáles son aquellas virtudes, cuáles son aquellas dones, talentos que Dios ha puesto dentro de nosotros. Pero dice aquí que más los oprimían y ellos más se multiplicaban. Recordamos de que Dios le hizo una promesa a Abraham y que le dijo de que su pueblo iba a ser grande en número, que los iba a multiplicar, que los iba a fructificar, iba a ser un pueblo inmenso. Dios no podía venir y dejar así como que sin cumplimiento esa promesa. Y ahí lo podemos ver. Dice que los oprimían y ellos más se multiplicaban. O sea que su pueblo no iba a perder. Y lo mismo es el Señor con nosotros ahora en día. Entre más opresión, entre más el problema, entre más dificultad que exista, Dios siempre nos fortalece, Dios siempre nos va dando esa oportunidad, nos va colocando todas las cosas que están en nuestra contra, dice la Biblia, a nuestro favor. Porque Dios siempre tiene el cuidado de sus hijos, como lo era aquí con el pueblo de Israel. Los oprimían, ¿para qué? Para que ellos no pudieran venir y ponerse de acuerdo, para que ellos no se pudieran levantar contra Faraón, pero entre más los oprimían, ellos más se multiplicaban, más crecían. Eso significa que tenían la bendición de Dios y se estaba cumpliendo esa promesa que Dios le había dado a Abraham de que iba a ser un pueblo numeroso. ¿Y qué más podemos notar ahí? Dios respalda a su pueblo y lo protege. Amén. Pero después dice que empezaron a nacer los niños, ¿verdad? Como empezaron a multiplicarse, entonces empezaron a crecer en número. Entonces, ¿qué dijo Faraón? Mandó parteras y les dijo a las parteras: ustedes vean y controlen a las mujeres que están embarazadas, y cuando el niño nazca, vean si es niño o si es niña. Si es niño, dijo, ahí mismo quítenle la vida. Pero lo que pasaba aquí es que cuando las parteras llegaban, las israelitas ya habían dado a luz, porque dicen que eran mujeres fuertes. Entonces no había manera, y ellas escondían los niños, no había manera de cómo venir y a cumplir con esa orden que había dado Faraón. Al tanto grado que las mismas parteras tuvieron temor de ello, ¿verdad? Y las bendicieron las israelitas, gozaron de bendición porque ellas tuvieron temor, no ejecutaron esa orden, porque ellas veían el favor de Dios sobre las hijas de Israel. Al ver eso, Faraón, que no funcionaba, entonces dijo y le dio la orden a los oficiales, le dijo: cada vez que nazca un varón, échenlo al río para que muriera. Pero lo que vamos a notar acá es que en esa época nació Moisés. Dice ahí en el 2:23, dice: lo que concibió y dio a luz a un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses, pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, y lo colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal en la orilla del río. En esa época nació Moisés. ¿Qué podemos notar aquí? Moisés nace en una época donde Faraón viene y manda a quitarle la vida a todos los niños varones. Nace Moisés y dice la mamá, ¿verdad? Cuando lo vio hermoso, dice aquí que lo escondió durante 3 meses, pero un niño no se puede esconder durante mucho tiempo. Yo creo que si hay madres escuchándome ahorita
o padres, ¿verdad? Que ven que tienen niños recién nacidos, que cómo ellos develan, ¿verdad? Cómo es que hay que tener un cuidado muy especial con esos niños. Lloran de repente, lloran si se sienten resfriados, si les duele algo, ellos lloran. Pero dice ella, dice la Biblia que ella guardó su hijo durante 3 meses. ¿Cómo haber sido la vida de esta persona, de Chocabet, que es la mamá de Moisés? ¿Cómo habrá sido la vida de ellos para proteger a su hijo durante esos 3 meses? Pero dice que cuando ya no pudiéndola guardar más, ella tuvo que resignarse y decir, bueno, aquí solo Dios, ¿verdad? Así como muchas veces nos toca a nosotros cuando no podemos venir y cumplir con algo que ya probamos de todo, ya hicimos humanamente, ya vivimos y hicimos todo lo posible humanamente y no se pudo hacer nada. Entonces cuando decimos ya que lo imposible es para nosotros, venimos ante Dios y decimos, bueno Señor, aquí solo tú. Cuando ponemos nuestra confianza en Dios, así mismo le pasó a ella en ese momento. Ya no pudiendo esconder al niño, ¿verdad? Lo que hizo fue que hizo la arquilla, como dice ahí, ¿verdad? Y lo puso ahí confiando en Dios de que iba a estar bien y se fue en el río, lo puso en el río Nilo. Moisés estaba expuesto a mucho peligro ahí, claro que sí. Bueno, que para ese entonces no se llamaba Moisés todavía, solo lo había colocado ahí, pero el niño podía haber tenido algún problema en ese río, claro que sí. Le habría haber pasado, se hubiera ahogado, algún otro animal, quizás cocodrilos ahí, se lo podrían haber comido. Solo quiero que te pienses en este momento lo que hubiese haber pasado ese niño ahí. En un momento de tanta crisis, ¿crees que no le hubiera pasado algo a ese niño? Pero lo que yo quiero que notes es que a pesar de todos los acontecimientos, a Moisés no le pasó nada. Estuvo 3 meses protegido por su mamá y nadie se dio cuenta, ninguno de los oficiales dio cuenta que lo estaban protegiendo. Lo escondieron. Y luego después lo pone en el río y no le pasa nada. No se hunde la arquilla. No es que viene y un animal se lo come, ¿verdad? Y un cocodrilo. No, no le pasó nada, absolutamente nada. Él bien tranquilo iba en el río ahí protegido con esa arquilla que la mamá había hecho para protegerlo. Y Dios estaba ahí, ¿sabes por qué? Porque cuando hay un propósito de Dios, no importa en cuál peligro tú te encuentres. Cuando hay un propósito de Dios para tu vida, no hay en qué circunstancia tú puedas estar. Cuando hay un propósito de Dios, no importa qué enfermedad tú puedas tener, algo que esté en contra, algo que esté en contra de todo lo que tú eres. Pero cuando tú tienes una propósito de Dios en tu vida, Él se encarga de protegerte, Él se encarga de resolver tu problema, Él se encarga de sanarte. ¿Para qué? Para que estés en las condiciones para poder venir y cumplir la voluntad de Dios. Entonces podemos ver que aquí que Dios preservó la vida de Moisés contra todo pronóstico. Él vino y preservó la vida de Moisés. ¿Por qué? Porque había una promesa, ¿verdad? Había una promesa que tenía que liberar a ese pueblo. Ese pueblo estaba esperando a un libertador. Lo profetizó José. Dice ahí que profetizó que el pueblo iba a quedar esclavo, pero que iba a salir libre, iba a levantar un libertador. Y ellos estaban esperando un libertador. Y en ese momento ahí nace Moisés. Entonces ahí podemos ver cómo Dios viene, ¿verdad? Y cumple su promesa y protege a aquel que tiene un propósito de Dios. Y vamos a ver aquí en el 2:10, en el capítulo 2:10, dice, y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prodigó y le puso por nombre Moisés, diciendo, porque de las aguas lo saqué. Dice ahí la historia que mientras Moisés iba en el río, vino la princesa, la hija de Faraón, al río y encontró allí la cestita, ¿verdad? Con el niño ahí, lo encontró y lo tomó, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estaba pidiendo un hijo, no podía tener hijos. Entonces ella creyó, ¿verdad? Que el Dios de ellos se lo había mandado, ¿verdad? Pero ella tomó al niño, pero como ella no era la mamá, no tenía cómo venir a alimentarlo. Pero dice ahí la palabra de Dios que ahí estaba Miriam, la hermana, andaba cerca. Y ella fue la que le propuso
llevarle a la mamá para que alimentara al niño. Mira cómo son las cosas. Viene y la propia mamá fue la que alimentó al niño, a su hijo. Dice que la palabra de Dios que le dio a la propia mamá, o sea, la princesa, ¿verdad? La hija del faraón, le dio a Moisés a su propia mamá. Y no solamente eso, sino que le pagó para que se lo cuidara, para que cuando estuviera más grandecito se lo llevara de nuevo al palacio. Mira cómo Dios hace las cosas, cómo está el propósito de Dios. No solamente se lo puso nuevamente en sus manos, porque es que mira, lo que yo estoy viendo aquí es que cuando tú eres capaz de desprenderte de ciertas cosas, Dios siempre te las devuelve. Porque lo que te pertenece es tuyo y de nadie más. Aleluya. Eso es lo que Dios me está mostrando ahorita cuando te atreves a desprenderte, porque en este caso Chocabel, la mamá de Moisés, se atrevió a desprenderse de Moisés para ponerlo a salvo. Aleluya. Y Dios se lo pone de nuevo en sus manos para que lo alimentara. Y tras de eso le pusieron un sueldo. O sea que estaba alimentando a su propio hijo y estaba ganando por eso. Mira qué bendición, ¿verdad? Ella lo crió. Ya cuando estaba ya grandecito, dice aquí, como acabamos de leer, vino y se lo llevó a la princesa, porque Moisés fue educado, ¿verdad? Con la cultura egipcia, ¿verdad? Ahí fue creado como príncipe de Egipto. Entonces, pero todo iba dentro del plan de Dios. Y esto es lo que tú veas, que todo va dentro del plan de Dios. Y cuando todo va dentro del plan de Dios, aunque las cosas parezcan que es difíciles o que no parezcan lógicas, ¿verdad? Pero cuando va dentro del plan de Dios, todo va funcionando y después va encajando correctamente. Y ahí cuando vamos avanzando aquí en el 2.14, en el capítulo 2.14 dice que, y él respondió, dice, ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo, ciertamente esto ha sido descubierto. Vemos cómo Moisés viene y crece, ¿verdad? Crece en la cultura egipcia, se vuelve arquitecto, a él lo nombraron arquitecto para venir y supervisar las construcciones, y él andaba ahí entre medio del pueblo, ¿verdad? De Israel. Pero en este entonces como que la sangre grita más, ¿verdad? Como que nuestra naturaleza siempre viene y encaja a donde nosotros correspondemos, ¿verdad? Podemos notar aquí en este momento que fue el destino, ¿verdad? De Moisés, que fue el que lo ubicó en el lugar correcto, porque dice que vio al pueblo que estaba siendo azotado y él vino y se levantó, se molestó porque estaban azotando a uno y era el hermano de él, ¿verdad? Él, el hermano, era el que estaban azotando. Entonces como que la sangre, ¿verdad? Como que viene y dice, bueno, y se levantó y mató a un egipcio. Dice aquí la porción bíblica, ¿verdad? Que desde entonces él empezó a defender a su pueblo, ocupó la autoridad que tenía de príncipe, ocupó la autoridad que tenía ¿cómo se llama? De ser el arquitecto, ¿verdad? Y vino y empezó a poner autoridad, y por eso es que uno de estos le dice, un egipcio dice, bueno, ¿y quién eres tú? ¿Quién te ha puesto como juez? Que quieres venir también aquí como matarnos como hiciste con el egipcio. Ya se habían dado cuenta lo que había acontecido, que él ya había tomado esa acción para defender a su hermano. Y lo que hizo él fue huir, ¿verdad? Lo que hizo fue huir. Todo esto estaba dentro del plan de Dios. Pero podemos notar más adelante, ¿verdad? Que dice acá, en el 2.15 dice, oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó delante de Faraón y habitó en tierra de Madián. Moisés tuvo la emergencia, ¿verdad? Tuvo la necesidad de salir huyendo. No podía quedarse ahí, pero Dios ya le tenía listo un lugar. No sé qué circunstancias tú estés pasando, no sé qué dificultad estés ahorita viviendo, pero quiero decirte que Dios ya tiene la solución a lo que tú estás pasando.
sea, llámese enfermedad, llámese documentos que no te resuelven, llámese alguna situación legal, no sé qué puedas estar transcurriendo en tu vida ahorita, pero Dios tiene ya resuelto eso que te está pasando. Dios tiene ya resuelto eso que te está aconteciendo. Dios tiene la respuesta de eso que te está pasando, si tú lo puedes creer, porque aquí podemos ver un problema muy difícil en cuanto pasó Moisés, ¿verdad? Pero él salió huyendo, pero Dios ya le tenía listo un lugar a donde iba a ser él preparado para el ministerio que Dios tenía para él. Ya estaba encajándose todo para que él pudiera venir y cumplir su propósito. Y fue en Madián. Y cuando vemos ahí en el capítulo 2, cuando llega a Madián, vemos que llega a ese lugar donde el sacerdote se llama Yetro y tiene hijas, y dice que estaban ahí dentro en un pozo, ¿verdad? Estaban sacando agua, y algunas personas que estaban ahí empezaron a agredir a las hijas de Jetro, y fue Moisés el que vino y se levantó y los defendió, las defendió a ellas. Tanta fue la gratitud que Yetro vino y llamó a Moisés para que habitara ahí, lo tuvieron como huésped en la casa. Pero al final podemos ver que él no solo se quedó como huésped, sino que él se casó con una de sus hijas, con Séfora, ¿verdad? Se casó con una de ellas. Y podemos leer esto aquí, ahí en el 2:21-22, dice, y Moisés caminó a morar con aquel varón, y le dio su hija Séfora por mujer a Moisés, y ella dio a luz un hijo, y él le puso por nombre Gersón, porque dijo, forastero soy en tierra ajena. Dios ya tenía listo un lugar, o sea que él no se fue así como que perdido, no, ya era la voluntad de Dios, ya Dios le había destinado un lugar donde iba a estar él, ¿verdad? Entonces ahí en Madián fue donde él llegó, y de ahí encontró él su esposa, ahí fue donde Dios le otorgó una esposa. Dice que la esposa era pastora, se dedicaba al rebaño, porque Yetro solo tenía mujeres y la mayor de ellas era Séfora. Y Séfora fue la que Yetro le entregó a Moisés como esposa. Pero mira cómo está el plan de Dios. Dios siempre te pone las personas correctas en tu vida. Porque era necesario que Moisés aprendiera lo que es el oficio de pastor, lo que es el oficio de cuidar un rebaño, lo que es el oficio de venir y alimentar un rebaño. Era necesario que aprendiera eso. Lo puso con las personas correctas. Y así mismo es contigo y conmigo. En nuestra vida hay personas que van a venir a ayudarnos para venir y obtener el propósito que Dios ha destinado en nuestras vidas. A veces no comprendemos por qué pasamos ciertos procesos. A veces no entendemos por qué hay circunstancias difíciles en nuestra vida. Pero no lo vamos a negar que cuando terminamos cada proceso y cuando pasamos esas dificultades, hemos crecido. Pensamos diferente, actuamos diferente, hablamos distinto, porque cada proceso nos deja una enseñanza, ¿verdad? Entonces, así sucedió con él. Él pasó este proceso y ahí aprendió el oficio de pastorear ovejas. Amén. Entonces ahí podemos ver cómo Dios bendice, cómo Dios va llevando paso a paso cada una de nuestra vida, lo va llevando paso a paso para el cumplimiento de nuestro propósito. Y se casó con ella, ¿verdad? Dice que tuvo un hijo que le puso por nombre Gersón, porque en tierra forastera Dios lo hizo fructificar. En tierra forastera, o sea, hay lugares donde tú vas a estar que no son para siempre, son lugares temporales. Hay personas que vienen a tu vida que son temporales, que no son para siempre. Hay personas que vienen a tu vida solamente porque en ese momento hay algo que tú tienes que aprender. Hay personas que vienen a tu vida para bendecirte en determinado momento, pero después se tienen que retirar. ¿Por qué? Porque no son personas que se van a quedar contigo, como por ejemplo aquí dice, y le puso Gersón porque dijo, forastero soy en tierra ajena. Forastero solo en tierra ajena, o sea, Moisés llegó a Madián, pero no porque se tenía que quedar en Madián. Moisés llegó a Madián, ¿por qué? Porque ese fue un lugar de bendición, fue un lugar de refugio. Pero después él tenía que cumplir su propósito y todos recordamos, ¿verdad? El verdadero propósito de él se ejecutó allá en Egipto, cuando liberó a aquellas personas.
Pero antes de todo eso, Dios le dispuso un lugar de refugio, donde lo prepararon, donde le enseñaron cómo ven y donde escuchó hablar también de Dios, donde le recordaron quién era Dios, porque en etapa de niñez, cuando estaba con la mamá lo educó también, hablándole del Dios verdadero. Pero cuando estaba aquí también tuvo, imagínate que también cómo fue esto, que Dios lo llevó hacia una persona que también tenía temor y respeto al Dios al Dios de sus padres. Hasta en eso tiene cuidado Dios de ponerlos con las personas correctas, no con personas equivocadas que van a diferente rumbo, sino que con las personas correctas, con las personas que llevaban el mismo lineamiento de lo que conocía su pueblo Israel. Amén. Fíjate Dios cómo es de perfecto en todo lo que Él hace en nuestras vidas. Él nos coloca con las personas correctas, nos conecta con las personas correctas, con aquellas que nos van a llevar al cumplimiento del propósito. En este caso, la familia de Séfora le ayudó a Moisés para poder venir y cumplir su propósito, para fundamentar las bases de lo que él necesitaría después cuando ya obtuviera la liberación del pueblo de Israel. Y estaba en tierra ajena, dice él. Porque forastero soy, dice, en tierra ajena. Eso significa el nombre de Gersón, de su primer hijo. Porque forastero soy en tierra ajena. O sea que él estaba ya como que describiendo, bueno, sí, por el momento estoy aquí en Gosén, estaba diciendo él. Pero esa no es la tierra donde él iba a habitar. Eso era pasajero. Y esas circunstancias en nuestra vida no son para siempre, son para darnos una lección, son para prepararnos, son para ayudarnos, para alcanzar nuestro propósito. Hay circunstancias en nuestra vida que así surgen. Hay lugares donde nosotros estamos que no son donde vamos a estar siempre, que Dios nos va a mover de esos lugares. Hay personas que llegan a nuestra vida que no van a permanecer con nosotros, que solo llegan por un momento, ya sea para ayudarnos para darnos una lección o para ayudarnos o porque son parte de nuestro proceso. Pero cuando eso termina, Dios mismo se encarga de separar, ¿verdad? Lo que no tiene que estar unido. Amén. Entonces Dios viene y dice acá, ¿verdad? Cómo vemos el propósito de Dios en la vida de Moisés. Entonces ahora yo sé que tú puedes estar pasando dificultades y puedes decir, sientes eterno, quizás cuando estás pasando una enfermedad grave y dices, bueno, ¿y hasta cuándo se va a terminar? Quizás estás con tratamiento, ¿verdad? Y tú dices, bueno, y ya te sientes cansado del tratamiento. Quizás tú estás ahorita con un problema que nunca le ves la solución, ¿verdad? Una circunstancia que nunca termina y parecía que fuera eterna. Pero quiero decirte que Dios te recuerda ahora que todo tiene solución y que Dios es la respuesta. Y que en Él vas a encontrar esa respuesta. Por eso tienes que venir a Él, por eso tienes que buscarle a Él, por eso tienes que rendirte a Él. Porque cuando nosotros ya no podemos más, Dios sí puede, Él sí puede, ¿verdad? Entonces aquí como podemos ver con Moisés, cuando hay un propósito, Dios protege a esa persona. Dios protege a la persona que Dios ha puesto un propósito en ella. Y así Dios te protege a ti. Y ya sea que hayas identificado tu propósito o no hayas identificado tu propósito, no importa. Siempre y cuando nosotros nacemos con un propósito, todos nacemos con un propósito, ya sea que lo hayas identificado o no, pero Dios siempre te protege hasta que ya lo hayas cumplido. Amén. Dios siempre te protege hasta el cumplimiento de ese propósito, como fue con Moisés. Entonces, el libro de Éxodo prácticamente nos habla de esa historia de Moisés y los otros libros más que continúan después de Éxodo. Nos hablan de la historia de Israel y de cómo fue que ellos salieron libres, ¿verdad? De esa esclavitud y luego siguieron por el desierto donde vieron, ¿verdad? La voluntad de Dios en su vida. Así que ahora nos quedamos hasta aquí como un capítulo, ¿verdad? Vamos a continuar esta historia hermosa del libro de Éxodo y no te había dicho que Éxodo significa salida. Éxodo significa salida, porque desde entonces es que el pueblo de Israel fue libre de esclavitud. Por eso Éxodo significa salida. Amén. Entonces vamos a continuar el día de mañana con lo que sigue, ¿verdad? Voy a esperarte aquí a la misma hora
Vamos a hablar con los siguientes capítulos 3 y 4, ¿verdad? Vamos a ver ahí qué es lo que aconteció. Vamos a ir hablando poco a poco de lo que es este libro de Éxodo y lo que está transcurriendo con este líder que tanto, ¿verdad?, se afama, que es el llamado Moisés. Así que muchas gracias por haberme atendido hasta este momento y no vamos a despedirnos sin antes orar, ¿verdad?, para aquel que quiera reconocer a Jesús como Rey y Señor de sus vidas. Así que en este momento recuerda, Dios tiene un propósito muy importante en tu vida y no quiere que te pierdas. El propósito más importante que Dios tiene para ti es que te conviertas en un hijo de Dios. Es que dejes el mundo y que vengas y reconozcas que necesitas de nuestro Dios. Así que ahora dale la oportunidad a Dios porque Dios te está esperando, Dios te ama y no quiere que te pierdas en una eternidad. Por eso es necesario que tú vengas a Él ahora y le des la oportunidad de convertirte en su hijo. Así que si tú sientes en tu corazón el deseo de que Él venga y more en tu corazón y te selle, porque me viene a la mente esta pregunta: ¿cuántas veces has visto la salvación de Dios en tu vida? Dios me pone esto en mi mente ahorita y te pregunto, ¿de cuántas Dios te ha librado? Amén. Haz memoria. Tú dices, tuve suerte. Tú dices, tuve suerte, tuve suerte. No, suerte no es. Suerte no es. Es Dios preservándote porque tiene un propósito con tu vida que quizás tú ni conoces ni te imaginas, pero Dios tiene un propósito muy importante en tu vida. Y muchas veces Dios nos guarda, Dios nos preserva, Dios nos rescata de muchas circunstancias, pero es por eso, en primer lugar, porque Él nos ama, y en segundo lugar, porque Él tiene un propósito en nuestras vidas y Él quiere que se cumpla ese propósito por el cual nacimos, se cumpla en nosotros. Amén. Entonces ahora yo quiero orar por ti. Si tú eres de aquellos que dices, ¿de cuántas me han librado? Fue suerte. No, fue Dios salvándote. Fue Dios liberándote. Fue Dios preservando tu vida de cualquier desgracia. Así que yo creo que es más motivo que importante ese para poder decir, Señor, mira, gracias, yo te entrego mi vida y mi corazón. Decirle a nuestro Creador, Jehová Dios el Todopoderoso. Amén. Así que ven conmigo, vamos a orar en este instante. Bendito Señor, gracias por este mensaje que me has otorgado, que me has hablado, Señor, en este instante. Quiero pedirte, Señor, que me perdones. Yo reconozco que soy pecador. Yo te agradezco porque tomaste mi lugar en esa cruz y que perdonaste todos mis pecados. Yo te recibo ahora como mi Rey y Señor de mi vida. Y abro las puertas de mi corazón para que tú puedas morar en él. Y que yo tenga la seguridad de la salvación de mi alma. Gracias, bendito Señor. Amén y amén. Muy bien, si hiciste esta oración, yo te felicito. Dice la palabra de Dios que hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente, ¿verdad? Y además de eso, tu nombre está siendo escrito en el libro de la vida. Amén. Un nombre que no se puede borrar, ¿verdad? Porque ahí está inscrito, ¿verdad? Y ahí está ya la historia tuya con Cristo Jesús. Amén. Así que yo te doy la bienvenida, ¿verdad?, a la familia de Dios. Ahora vamos a orar para despedirnos. Acompáñame. Gracias, bendito Señor, por esta palabra que nos otorgaste, este mensaje, donde tú nos recuerdas, Señor, que tú cuando tienes un propósito no hay nada que lo pueda detener, ni incluso ni la misma muerte puede detener aquello que tú, Señor, ya tienes dispuesto a hacer con alguien. Porque lo vimos aquí con Moisés, Señor. Tantos peligros, tantas circunstancias, indefenso él porque era una criatura, pero tú tuviste siempre el control de cuidarlo en todo momento porque tenías un propósito para con él desde que nació. Tú lo preservaste su vida y así eres con nosotros, Señor. Nosotros muchas veces nuestros afanes no nos damos cuenta, pero siempre tú estás preservando nuestras vidas, siempre tú nos estás librando del mal, siempre estás ahí con nosotros para guiarnos nuestros pasos, aunque nosotros muchas veces no lo reconozcamos. Pero ahora, Señor, queremos agradecerte por ello, porque así como tú libraste y preservaste a este líder, así también lo haces con nosotros, porque también nosotros tenemos un propósito por el cual nacimos en este mundo. Gracias, bendito Señor, por protegernos,
por librarlos del mal, por guiarnos en nuestro camino, Señor, y te pedimos, Señor, que así sea, que guardes a cada persona en su salida y en su entrada a sus casas, que bendigas cada familia, que abras puertas de oportunidades, que protejas, Señor, en todo momento de todo peligro que se pueda encontrar en cualquier circunstancia, que seas tú la respuesta de cada una de sus necesidades. Gracias, bendito Señor, en tus manos ponga a cada persona que ha escuchado este mensaje y aquellos que lo van a hacer posteriormente, Señor. Gracias, Señor. Recibimos todas las bendiciones que vienen de ti, aquellas que legalmente nos pertenecen porque tienen nuestro nombre. Recibimos todas las bendiciones que provienen de ti, bendito Señor. Y aquello que no viene de ti, pues nosotros lo dejamos ahí a un lado porque no nos pertenece. Pero lo que es nuestro, sí lo recibimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, muchas gracias por haberme regalado este tiempo. Gracias por tener paciencia, ¿verdad? Escucharme hasta el final del video. Espero pues que hayas aprendido algo, que Dios te haya hablado en este momento, ¿verdad? Así que te espero el día de mañana. Vamos a seguir con el capítulo 3 y 4. Yo te mando un fuerte abrazo donde estés y que el Señor Dios Todopoderoso te bendiga y te conceda una excelente noche. Así que muchas gracias y hasta mañana, si Dios lo permite. Bendiciones.